de la resistencia del colector, ¿verdad? Habíamos dicho que era independiente, ¿verdad? Por aquí lo dijimos, ¿verdad? Aquí está, que la IC es independiente de la RC. Entonces, si yo varío la RC, pues se supone que no debe de variar el punto de operación. Es lo que dice este comentario. ¿Por qué? Porque la corriente de colector es independiente de la resistencia del colector. Y entonces aquí lo que tratamos de hacer es comprobar efectivamente eso. Entonces, como se trata de una comprobación, efectivamente se ve que el punto de operación varía muy ligeramente cuando se varía la RC, muy ligeramente. Entonces, por esa razón, no la metimos, no la incluimos en el reporte, ¿verdad? Para no hacer tan grande el archivo y tan pesado, ¿verdad? Ese fue la justificación. Pero sí, ¿verdad? Después nos vamos a los valores experimentales para el circuito de polarización por retroalimentación. ¿Sí? Este sí lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y eso va a implicar que el siguiente punto, vean ustedes, otra vez se vuelve a variar la resistencia de colector, ¿sí? Pero en este caso, aquí dice valores experimentales para el circuito de polarización con RC variada. Este no lo vamos a hacer. Entonces son dos tablitas que quedan excluidas, en donde a las dos últimas polarizaciones le variamos la RC y no hay ningún cambio, ¿no? Por lo tanto, pues en eso consiste nuestra práctica número 3. ¿De acuerdo? En llenar esas tablitas. Como les decía, ¿no? Ojalá y la práctica no se convierta en eso, simplemente en el llenado de tablitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí tenemos que comparar con nuestros valores teóricos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque lo que viene después, pues son las sugerencias de medición. No sé si ustedes ya la leyeron, pero nada más para que nos demos una idea. Medición del voltaje colector emisor. Para estas mediciones usar cualquiera de los siguientes instrumentos, ya sea el digital, ¿sí? Cuidar que el selector de función esté en la posición de CD, lo que vamos a ver en las fotografías, ¿no? Con un multímetro digital o con un multímetro analógico. Cuidar que cada uno de los selectores esté en el selector de función adecuado y en el otro en la escala. Ya sabemos usar uno y otro, ¿verdad? Aquí, pues entiendo que ustedes no han ido al laboratorio porque por los problemas que tenemos actualmente, pero esto de una forma u otra ya lo hicieron a nivel vocacional. Aquí simplemente era remarcar y ahorita, bueno, pues aunque sea por fotografías, estamos viendo lo que aquí dice, ¿no? Cómo se debe de conectar, cómo se debe, al menos en un digital. En un analógico todavía es más sencillo, ¿no? Bueno, es lo mismo, es igual de sencillo. Y si utilizamos un osciloscopio, pues aquí también dice, después de verificar la calibración, ya saben a qué se refiere, colocar el selector de acoplamiento de C, GND y CA en la posición de GND, o sea, de tierra, y desplazar la escala adecuadamente, no, desplazar verticalmente el trazo hasta una posición de referencia, o sea, vamos a fijar nuestra referencia con el selector de acoplamiento en GND, o sea, en tierra. Seleccionar una escala adecuada, ¿verdad? De volts por división, para que la lectura pueda observarse dentro de la pantalla. Se va a desplazar tantas rayitas, yo multiplico por el factor de sensibilidad y me va a dar los 9 volts o los 15 volts si estoy midiendo las fuentes de alimentación. ¿Sí? Así se está describiendo las sugerencias de medición. Las mediciones de voltaje se hacen con referencia a tierra, lo que les acabo de comentar, el BC. El voltaje en el emisor es medido en la terminal de emisor a tierra. Análogamente, el voltaje de colector es medido de la terminal de colector a tierra, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Medición de la corriente de colector. Para estas mediciones puede usar algunas de las formas siguientes. Para el circuito básico de polarización y para el circuito de polarización por divisor de voltaje se puede medir la caída de voltaje de CD en RC. Y conociendo el valor de la RC, ¿verdad? Calculamos el valor de la corriente, lo que también les comenté, ¿verdad?
Son las sugerencias de medición. Así se va. Así se va. Para circuito de polarización por retroalimentación se puede medir la caída de voltaje en RE y de aquí calcular el valor de la corriente. Si conozco el valor de B y conozco el valor de RE, pues puedo conocer que la IC es aproximadamente igual a la IE. Y ahí termina nuestra práctica. Aquí les dejo este manual del 557, porque en la práctica de esta que estamos realizando, dice que uno de los transistores, dice que uno de los transistores debe de ser un transistor PNP. Dice T1 y T2 debe de ser NPN y T3 debe de ser un PNP. O sea que este transistor debe de ser un PNP. Y entonces aquí nosotros lo hicimos para los tres NPN. Ya en su momento, más adelante, les platicaré con respecto a la polarización del PNP. Es exactamente lo mismo, pero con cambio en las fuentes. Ya hablaremos de eso. Como es una plática, pues simplemente es la misma experiencia, ¿no? Y si voy a utilizar el PNP, pues correspondería a el 555 que aquí les estoy dejando, ¿no? Perdón, 557. 555 es el integrado. Uh -huh. Ahí está, BC 557. Aquí están sus características. Y también sería bueno pues que las compararan con lo que ya saben ustedes, lo que bajan de internet. Ahí está. Y ahí termina nuestra práctica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, entonces me quedo aquí por lo que pueda suceder. Borramos todo esto, ¿sí? Y pasamos ahora a nuestra práctica 3. Aquí está, la vemos en forma completa y aquí está. Y así, pues la primera impresión que causa, pues es un cochinero, ¿no? Digo, desde el punto de vista de todo el alambrero que hay ahí. Si ustedes se fijan, así pues se ve muy complejo todo esto. Entonces, esto lo voy a hacer un poquito más grande, ahorita sí, nada más para ver solamente el circuito. Y si ustedes se fijan, aquí está C1 en este, ¿qué hice? No, a ver, espérenme un tantito. Se movió esto. Fíjense, me fui hasta el final. ¿Sí? Luego grande. Y aquí se puede ver, ¿verdad? Que lo voy a hacer, lo voy a escribir así, que aquí está un capacitorcito, ¿sí? Y aquí está otro capacitorcito, y aquí está un arreglo de resistencias. Es decir, que esta parte no la tomen en cuenta, porque es la práctica anterior, o sea, la atenuador compensado en frecuencia. Lo que vamos a usar ahora, es lo que nos interesa y que es el circuito básico de los tres circuitos básicos de polarización. En la siguiente juego de fotografías, esto está hecho así a propósito, ay, sí, bueno, coincidió, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta de cómo está aquí la distribución. Aquí está un transistor con sus redes de polarización, aquí está otro transistor con sus redes de polarización, y aquí está otro transistor con sus redes de polarización. Es decir, están las tres configuraciones. Como comentario para que se familiaricen. Créanme, no se impacte, que no les impacte. No por el cochinero, no por el alambreo que hay. Se pudo haber hecho mejor, pero así está con la intención. ¿Sí? Los valores no son claros, pero en el siguiente juego de fotografías, en otro paquete, están clarísimos para que ustedes lo comprueben. ¿Sí? Los valores de las resistencias que ustedes ven en cada una de las configuraciones ya son los valores que se ajustaron haciendo la combinación de máximos y mínimos. Y quedaron esos valores para que, de una forma u otra, ¿verdad? Sirvan de referencia para los cálculos que ustedes están haciendo o van a hacer. ¿Okay? Este primer circuito es el arreglo por divisor de voltaje. Este segundo circuito en este orden es el arreglo, ¿verdad? Por el circuito básico de polarización.
Y este es el circuito, si ustedes se fijan, aquí hay una resistencia que está conectada entre la base y el colector, o sea, es la resistencia, digo, es la red de polarización por retroalimentación. Si comenzamos por orden, el primer circuito que vamos a medir, ¿cuál es? Pues es este, ¿sí? Aquí les digo, aunque en la siguiente fotografía, en el siguiente paquete, se ve claramente cuáles son sus valores. Esta resistencia es de 820, esta resistencia, la RB, es de 330 kilo ohms. Esos son, repito, los valores que se obtuvieron para, ¿verdad?, el circuito en comento. ¿Sí? Ya haciendo los ajustes de máximos con máximos, mínimos con mínimos, y llegamos a la optimización de que el punto de operación más cercano al propuesto fue con esos valores. Lo mismo para las otras dos configuraciones. Hasta aquí está muy bien. Entonces aquí está, fíjense, aquí está el transistorcito. Cualquiera de los tres es lo mismo, lo estamos viendo de frente casi. Hay una muesquita, o sea, una parte plana y luego la parte de curva del transistor. Y luego aquí tenemos que esta patita, ¿verdad? Esta patita que está aquí es la del colector. La patita que está en medio es la de la base y este es el emisor. Entonces aquí tenemos más claramente el colector, la base y el emisor. Aquí tenemos, no se ve tan claramente, pero está por detrás el colector, la base y el emisor. Así está, en ese perfil. Colector, base y emisor. La base es la del medio. La del extremo inferior es el emisor y la del extremo superior es el colector. ¿De acuerdo? Así es como está la distribución de terminales del dispositivo. Aquí, ¿qué estamos viendo? Ahora reducimos esto y esta primera fotografía que nos está diciendo. Estos conectores que están aquí corresponden a estos, que es la alimentación, la fuente de alimentación que está polarizando al transistor con 9 volts, como lo marca nuestro diagrama. ¿De acuerdo? Y fíjense bien, estos terminales, estos conectores, ¿verdad? Estos conectorcitos, estas bananas, con esta forma, lo que están haciendo es medir, si se fijan, los extremos de la alimentación. Y aquí la fuente está marcando 9 volts y el multímetro está en la posición de volts de corriente directa y está marcando 9.08. Es decir, estamos comprobando con el multímetro que efectivamente la polarización es de 9 volts, la BCC o el BCC. Aunque acá nos esté marcando 9.0, bueno, aquí está con una sola cifra y aquí está con dos cifras significativas después del punto. ¿De acuerdo? Ahí están las diferencias digitalmente. Pero ese es 9.0 volts. 9 volts los dos medidores. ¿De acuerdo? Hasta ahí, en el primer circuito. La siguiente fotografía, ahora ya la fuente sigue marcando 9 volts, o sea, está polarizando al transistor con 9 volts, pero ahora el voltaje ya no es tampoco, ya no es de 9, sino ahora es de 464. Y volvemos a lo mismo, estas son las terminales de el multímetro. Vamos a acercarnos un poquito más para ver qué es lo que se está midiendo. Si ustedes se fijan, de nueva cuenta, observamos, ¿verdad? Que esta patita es el colector y aquí está la resistencia y estamos amarrados sobre la patita de la resistencia, o sea que estamos viendo ahí en el punto del colector. Y la otra está amarrada en el emisor, o sea, con la otra terminal, con la terminal referencia o común. Y estamos viendo entonces el voltaje colector-emisor, ¿de acuerdo? Esta fotografía es lo que nos está indicando. Lo que está usted midiendo es el voltaje colector emisor de la primera configuración y le da 464. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ese viene siendo el valor que estoy ahorita midiendo, 464. Ya estoy llenando las tablas de valores experimentales. ¿Cuánto debería de ser? Ah, bueno, debería de ser teóricamente 5 volts. Yo estoy viendo aquí las tablas, ¿eh? Por eso estoy diciendo esto. ¿Por qué 5 volts? Porque con eso polaricé, ¿se acuerdan? Teóricamente el punto de operación son 5 volts, 5 miliamperes. Entonces yo lo polaricé para que fueran 5, pero cuando hice el ajuste de combinar máximos con máximos y mínimos con mínimos, lo que se acercó más a 5 fue este valor de 464. Es lo que anoto.
el voltaje colector emisor da 4.64 y sigue siendo polarizado por 9 volts. ¿De acuerdo? Entonces ahora paso a la siguiente fotografía. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy midiendo? Si se fijan, la fuente sigue estando 9 volts, la alimentación no ha variado, aquí están los terminales, y lo único que está variando son las terminales del multímetro. ¿Sí? En este caso está actuando también como un voltmetro. ¿Y cuánto está midiendo? Dice aquí que está midiendo punto 659. Punto 650. ¿Y qué es lo que está midiendo? Si yo hago esto más grande, ¿verdad? Entonces voy a ver que lo que estoy midiendo ahí es, fíjense bien, en este caso, ahora la terminal negativa del multímetro está en el punto común. Aquí está, es el mismo punto común, o sea, el negativo de la fuente. Sí, y la otra terminal está en la resistencia que va a la base, la de 330 kilos. ¿Sí? Entonces, prácticamente estoy midiendo el voltaje de base a tierra, o sea, el voltaje base emisor. ¿Y cuánto estoy midiendo? Según lo que está diciendo este medidor, la hago un poquito más pequeñita, lo que estoy midiendo es punto 65.9. 65.9. Cuando yo fui al manual, lo estoy viendo aquí en mi solución de mi práctica, cuando yo fui al manual y lo medí a 25 grados centígrados, yo leí en el manual punto 65 con dos cifras significativas. Este instrumento me está dando con tres cifras significativas, pero si se fijan, es casi lo mismo. Punto 65 teóricamente y ahorita estoy obteniendo punto 65.9, ¿verdad? Prácticamente. Entonces ya llevo dos mediciones. ¿Vamos bien, jóvenes? Si hay alguna duda, pregunten, por favor, ¿eh? ¿Sí? O alguna aclaración. Paso a la siguiente fotografía. Ahora, ¿qué estoy midiendo? Fíjense bien. El multímetro sigue estando en volts de corriente directa y ahora está midiendo 4.44. ¿Y qué estoy midiendo? Bueno, 4.44, ¿verdad? Sigo midiendo ahí, ¿sí? ¿Y qué estoy midiendo? Fíjense, estoy midiendo el voltaje sobre la resistencia del colector. Estoy midiendo 4.44 volts. Si yo ese 4.44 lo divido entre 820, me da una corriente de 5.41 miliamperes. Esa sería mi ICQ. Entonces, fíjense bien, el voltaje colector emisor medio de 4.64 y la corriente de colector me dio 5.41. ¿Cuánto debería de ser? 5 volts y 5 miliamperes. Vean, esos son los valores más cercanos al punto de operación que me está dando el circuito prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Ahora vuelvo a hacer esto otra vez pequeño, ¿sí? Y paso a la siguiente fotografía. ¿Y qué estoy midiendo aquí? Aquí lo que estoy viendo, otra vez, estoy midiendo ahora, fíjense bien, ahora está en la posición de ampere, máximo dice que son 300 miliamperes, o sea que ahora el multímetro está como un amperímetro. ¿Y dónde estoy midiendo estos 5.52 miliamperes? Aquí está. ¿Dónde lo estoy midiendo? Bueno, estoy midiéndolo en el colector, es decir, desconecté la patita de la resistencia del colector al vivo y la tierra la conecté a la terminal del colector. Estoy midiendo ahora sí mi ICQ directamente y vean cuánto obtuve, 5.52. Si yo lo mido de manera indirecta, hace rato leímos 4.44 el voltaje en RC. Si lo divido entre 820 me da 5.41. Si lo mido directamente me da 5.52. Esa diferencia, ¿a quién se debe? Pues se debe precisamente a las características del medidor. ¿Sí? Digo que es de 820, sí, pero esa resistencia de 820 tiene una tolerancia del 5%. Entonces ahí va incluido también esa diferencia que hay en esas mediciones. Pero viéndolo bien, midiendo con una cifra significativa, y entonces diría, con el ampémetro estoy midiendo 5.5 miliamperes y con el voltmetro estoy midiendo 5.4. Digo, de manera indirecta. ¿De acuerdo? Y ya tengo entonces la medida de la corriente de colector a 25 grados centígrados.
¿De acuerdo? Sí, la siguiente fotografía, ¿cuál es? Ya es ahora otro el circuito. Entonces, con el primer circuito básico de polarización, ya tengo las lecturas tanto teóricas, no, ya tengo los cálculos teóricos a 25 y a 50, ya los puedo comparar con mediciones prácticas. Simplemente como resumen digo, BCE teórico 5 volts, BCE práctico 4.64, BB.65, BB.65, con dos cifras significativas. 5 miliamperes, 5.41, 6.50, hasta ahí vamos, 5.41. ¿Sí? Ya tengo mis mediciones a 25 grados centígrados. La siguiente serie de fotografías es exactamente lo mismo, pero ahora medido sobre el divisor de voltaje, o sea, la polarización por divisor de voltaje. ¿Qué estamos midiendo? Aquí están las fuentes de alimentación, ¿sí? Y aquí están las fuentes, digo, las terminales de mi multímetro. El multímetro está leyendo 15.04 y la fuente está leyendo 15.0. O sea, con una cifra significativa 15.0, con una cifra significativa 15.0. Estamos midiendo entonces la alimentación del circuito por divisor de voltaje. La siguiente fotografía, ¿cuál será? Otra vez, este viene siendo una vez más el voltaje colector emisor, la fuente está en 15 volts y ahora lee 5.46. ¿Y en dónde está midiendo? ¿O qué estoy midiendo? Si se fijan, si muevo aquí mi fotografía, ¿ok? Ahora fíjense bien, aquí lo desplazo, ¿y qué es lo que estoy observando? Que esta patita, aquí está por debajo, está conectado, ¿verdad? A esta resistencia que viene siendo el colector, y esta patita, aquí está puenteado, está conectado a esta resistencia que es la resistencia de emisor, y estoy midiendo el voltaje entre colector y emisor. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está indicando esta primera fotografía ya de el siguiente o la siguiente red de polarización. 5.46. 5.46. ¿Eso qué significa? Que teóricamente yo tengo 5.17. Ustedes tienen sus cálculos. ¿Sí? Y ahora estoy midiendo 5.46 prácticamente. ¿Sí? Y así me voy. La siguiente fotografía, ¿cuál es? La siguiente fotografía es ahora medir el voltaje sobre la resistencia de colector y estoy midiendo 5.19. En la práctica no me piden 5.19, ¿verdad? No me piden que mida el voltaje en la resistencia de colector. Si a estos 5.19 se lo resto de 15, me va a dar el voltaje el BC. El que me están pidiendo en la tablita correspondiente es BC. BC, o sea, el voltaje del colector con respecto de tierra. Y estoy midiendo aquí el voltaje en RC. Si yo quiero obtener ese BC, le resto 15, le resto 5.19 y me va a dar el BC. ¿De acuerdo? Es una técnica de medición, es una medición. ¿De acuerdo? La siguiente fotografía, ¿cuál es? La siguiente fotografía es ahora, fíjense bien, seguimos midiendo sobre la misma red de polarización, pero ahora estamos en el emisor, de acuerdo a la distribución de las patitas del transistor y estamos midiendo el voltaje en la resistencia del emisor y da 4.39. ¿Cuánto nos dio teóricamente 4.57? Ustedes tienen esos cálculos, ¿sí? Porque ya resolvimos este circuito, ¿sí? Ahora paso a la siguiente fotografía. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Ahora tenemos ahí 9.33, pero si se fijan, ahora estamos en amperes de corriente directa con una escala máxima de 300 miliamperes. El circuito está abierto en el colector y estamos midiendo 9.33 miliamperes. ¿Cuánto habíamos medido de manera indirecta midiendo el voltaje sobre la resistencia del colector? 5.19 entre 560 nos da 9.26 medidos nos da 9.33 miliamperes. Ahí están las dos mediciones. Ustedes tomen cualquiera, pero para el ejemplo que estamos aquí mencionando, ahí están las dos mediciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué sigue? Y aquí terminaron todas las mediciones necesarias para que yo pueda llenar mi tabla correspondiente de este arreglo, divisor por polarización por divisor de voltaje a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Si paso a la siguiente fotografía, me doy cuenta que ya estamos ahora en el circuito básico de retroalimentación.
Y una vez más, 15 volts, 15.03. O sea, 15.0. Pasamos a la siguiente medición y otra vez volvemos a medir los voltajes entre los extremos del transistor. Lo hacemos grandote, ahí se puede ver. Estamos amarrados con las resistencias para medir el voltaje colector emisor y estamos leyendo cuánto, 5.27. 5.27. Ahí está nuestra primera lectura. Pasamos a la siguiente medición y estamos viendo ahora 4.33. Ese 4.33, ¿quién es? Ese viene siendo el voltaje en la resistencia de emisor. Aquí está el voltaje en la resistencia de emisor. Ahí está, 4.33. Pasamos a la siguiente fotografía y estamos viendo ahora el voltaje en dónde, en la resistencia de colector. Sí, y estamos viendo 5.42. 5.42. 5.42 entre 560 me daría 9.67 miliamperes de corriente de colector. ¿De acuerdo? Y pasamos a la siguiente fotografía y aquí se abrió el circuito, se puede ver, ¿sí? Aquí está abierto el circuito, estamos viendo la IC que nos da 9.69, aquí se puede ver la corriente, la escala de 9.69 miliamperes directamente. 9.69, medida indirectamente 9.67. Casi es lo mismo, ¿verdad? Y ahí terminan todas las mediciones necesarias para poder llenar la tabla correspondiente a este segundo circuito. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, yo espero que así sea, ¿verdad? Entonces, ahora pasaremos a las mediciones de 50 grados centígrados que corresponden al segundo paquetito de estas prácticas, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí vemos así, y aquí tenemos la primera fotografía, ¿ok? Aquí está la primera fotografía. Y lo que les decía, estas son ahora, el segundo paquete es la medición a 50 grados centígrados. Y aquí pueden ver ustedes y comparar sus resultados teóricos y ya con los resultados prácticos, 820, 330, etcétera, etcétera. O sea, aquí están todas las mediciones, digo, los valores correspondientes, ¿sí? 15 kilos, 8.2, etcétera, etcétera, 560, 470, etcétera, etcétera, para cada una de las mediciones. Esta es la de circuito básico de polarización, este es por divisor de voltaje y este es el de retroalimentación. Entonces aquí lo que tiene ahorita esto ya armado es la fuente de 9 volts. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente fotografía. La siguiente fotografía, vean lo que dice. ¿Sí? Primero, comentario. Las mediciones que están ahorita indicando estos medidores no le tomen en cuenta. No lo tomen en cuenta. Porque aquí lo único que estamos tratando de hacer es comprobar, porque de aquí en adelante así le vamos a hacer, es que fíjense bien, con la fuente de alimentación que está a 9 volts, estos son sus conectores. Viene por aquí y alimenta. Viene por aquí, ahora ese es el negativo, viene por aquí, ¿verdad? Cierro aquí, a ver, viene aquí y alimenta. O sea que estamos midiendo aquí, aquí está el borne positivo, el borne negativo de mi fuentecita de voltaje, de mi alimentación. Ahí está mi VCC. Fíjense, estos dos conectores del multímetro naranja son estas dos terminales. Si ustedes la rastrean, van a llegar a lo mismo, aunque esté incompleta la fotografía, pero van a llegar a lo mismo. Estos dos tipos de conectores, estos dos caimancitos, lo que están midiendo es el voltaje colector emisor. O sea, que este voltmetro, este multímetro, va a estar midiendo el voltaje colector emisor. ¿Y qué está haciendo este otro multímetro? Aquí están los conectores de ese otro multímetro. Está midiendo el voltaje sobre la resistencia de colector. Entonces, no le hagan caso a esta primera fotografía. Aquí simplemente decimos que con este multímetro vamos a medir el voltaje colector emisor y con este multímetro vamos a medir el voltaje de la resistencia del colector cuando la temperatura aumenta. ¿Qué fue lo que hicimos? Ya después de que hemos identificado qué es lo que mide cada medidor, entonces ahora procedemos a pasar a la siguiente fotografía, esta.
Oh, Dios. A ver, esta. Ahí está. Aquí, ya fíjense, no aparece ni siquiera el circuito. Pero ¿qué estamos midiendo con este voltaje, con este multímetro? Estamos midiendo el voltaje colector emisor. Entonces, cuando bajó a 3,75, tomé la fotografía y al mismo tiempo estaba midiendo el voltaje en la resistencia del colector. Entonces, ¿qué significa esto? Que este 3,71 es el voltaje colector emisor cuando la temperatura aumenta a 50 grados centígrados. Es decir, que de 5 volts decae a 3,71. Mientras que el voltaje en la resistencia del colector, ¿verdad? El voltaje en la resistencia del colector ahora es de 5,43. Si este 5,43 lo divido entre 820, me da una corriente de 6,62. Hace rato nosotros la medimos y nos dio una corriente con el ampémetro de 5,52. Estoy leyendo yo mi resultado, o sea, estoy leyendo mi resultado práctico, ¿verdad? Sí, y la corriente medida de manera indirecta, midiendo el voltaje en la resistencia del colector, medido de 5,41. Entonces, de 5,41, cuando aumenta la temperatura, sube a 6,62. Y ahí ya tengo mis dos mediciones que necesito para poder llenar mi tabla completamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, con este estoy midiendo el BCE y con el plug estoy midiendo el BRC. Ahí termina ese primer juego. Paso a la siguiente fotografía. Ahora ya estoy en el divisor de voltaje. Nótese, ya estamos aquí en el divisor de voltaje, en la polarización por divisor de voltaje. Con la fuente, aquí está la fuente de alimentación, no se alcanza a ver, pero se entiende que es la alimentación y está en 15 volts. Ahí está. Digo, no se alcanza a ver porque se pierde aquí por la fotografía, pero ahí está la alimentación de 15 volts. Paso a la siguiente fotografía y vuelvo otra vez a decir lo mismo. No se fijen ahorita en las mediciones de sus multímetros, pero sigue la misma posición. El amarillo, el naranja, perdón, está midiendo el voltaje colector emisor y el gris, el plug, está midiendo el voltaje en la resistencia de colector. Cuando le metemos la temperatura, entonces ahora en este segundo, aquí dice que lee 4,9. ¿Sí? Este viene siendo el del divisor de voltaje y es el voltaje colector emisor 4,9 a 50 grados centígrados. De 5,46 se baja a 4,9 cuando le aumentamos la temperatura. Y el voltaje en la resistencia de colector es 5,55. Si yo divido 5,55 entre 560, me da 9,91. O sea que de 9,26 miliamperes a 25 grados centígrados, ahora se va a 9,91 miliamperes, o sea que aumenta, ¿de acuerdo? Y ese es el circuito, ¿verdad? Por divisor de voltaje. Paso a la siguiente fotografía y ya estamos ahora en el último circuito, en el circuito, ¿verdad? Por retroalimentación, ¿sí? Aquí está su fuente de alimentación, ¿verdad? Y estamos midiendo precisamente, o nos está entregando la fuente 15 volts. ¿Qué es lo que sigue? Una fotografía que marca lo mismo. No le hago caso, simplemente estoy diciendo que con los terminales del amarillo, del naranja, estoy midiendo el voltaje colector emisor y con el gris estoy midiendo el voltaje en la resistencia del colector. Paso a medir y aquí está lo que estoy midiendo. El voltaje colector emisor es de 4,98 y el voltaje en la resistencia de colector es de 5,67. 5,67 entre 560 me da los 10,12. Multiplico después por el valor de la resistencia de emisor y por el valor de la resistencia de colector y me da los voltajes correspondientes. ¿De acuerdo? Paso a la siguiente fotografía y ya no hay. Con esto se termina la práctica. O sea que para cada una de las mediciones solamente estamos tomando dos, pero ya con esta corriente ya puedo calcular el voltaje en la resistencia de colector y el voltaje en la resistencia de emisor y calcular mi BC. ¿De acuerdo? Ya tenemos todas las mediciones. Y ahí termina nuestra práctica. Les dejo aquí donde están las fotografías más claras, se ven sus valores correspondientes. Entonces, ¿cuál va a ser el método para ustedes? Que voy a resolver mi circuito, ¿sí? Y aquí ya tengo los valores para cada uno de ellos, ¿verdad? Que debo de tener.
¿verdad? Acordándose o recordando que los valores que ya están aquí es la combinación de máximos y mínimos y este fue el mejor o la mayor aproximación hacia el punto de operación propuesto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esta práctica, pues me la entregan hoy es miércoles, dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, de Aquí, acuerdo. aquí no hay ninguna gráfica, ¿eh? Entonces aquí, bueno, no hay problema. Pero la siguiente unidad, pues ya corresponde a lo que vamos a ver. ¿No hay preguntas? En todas las fotos dijo que el multímetro gris marca el voltaje de RC, ¿verdad? Ujú, Del ujú. colector. Sí, usted lo puede comprobar, ¿me explico? Mire, aquí la voy a hacer más pequeñito, así rápido. Ahí está. Entonces, lo que dijimos, el voltaje, si usted duda, entonces agárrese la primera fotografía en todas que no sirve, o sea, me refiero a las mediciones, ¿no? Simplemente para que identifique. Estos dos conectorcitos son los del multímetro naranja. Si usted lo rastrea, pues no se puede ver, ¿verdad? Pero yo le digo, ¿verdad? Porque aquí se perdió ¿cómo se llama? La fotografía, ¿verdad? Miren, acaba de llegar un compañero ahorita, qué lástima, ¿eh? Y le di la entrada. Bueno, qué lástima. Entonces, sí, este viene siendo la de el voltaje colector emisor y estas dos terminales, que son las que hemos venido manejando, son las que corresponden a el voltaje de la resistencia de colector. La misma medición para las dos, para las tres configuraciones. Ajá. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Profe, Dígame. entonces para el circuito de retroalimentación vamos a ocupar el último manual que viene después de la práctica, No, 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 ¿no? no, no. Es que los tres transistores que tenemos aquí son 547A. En la práctica sí dice que el tercer transistor, o sea, que este de retro, sea un PNP. Lo único que yo les digo es que cuando estemos un poquito más adelante, vamos a hablar de cómo se polariza un transistor PNP y es exactamente lo mismo. Las gráficas, digo, el manual que aparece ahí del 557 es para que ustedes vayan experimentando esa polarización y cuando llegue el momento simplemente de hacer una aclaración, vean que efectivamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe, gracias. Ujú. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues ya nos queda, dice que aquí menos de un minuto. Aquí simplemente quiero decirles que para mañana vamos a comenzar con la unidad número 4, ¿verdad? O sea, con esta unidad número 4, en donde simplemente se llama aplicaciones lineales típicas con dispositivos discretos. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde vamos? Pues vamos ya al final de la parte discreta. Lo que aquí se dice de discreto es el mínimo necesario que se debe tener para atacar cualquier problema relacionado era con electrónica lineal, relacionado a trabajar el transistor en su región activa. Ya las otras regiones